Dios le bendiga en este día, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, hoy 10 de noviembre del año 2017. A continuación estaremos hablando en el libro de Apocalipsis, haciendo referencia de que hoy en el presente, por boca de los profetas y atalaya, el Señor está llamando al pueblo, al escogido, al rebaño, salí de Babilonia. En Apocalipsis 18, versículo 3, versículo 4, versículo 5, versículo 8, versículo 11 al 14, nos hace referencia de muchas cosas que están sucediendo, pero están en misterio y el pueblo no las conoce. El pueblo no discierne el cumplimiento profético que está en el tiempo presente, en toda la humanidad, en distintas naciones, conforme a lo que el Señor declaró en las Sagradas Escrituras, conforme a lo que está en el cumplimiento de este tiempo para los juicios y la ira de Dios sobre toda la humanidad. Estaremos leyendo la palabra y las Sagradas Escrituras en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, y nos dice, capítulo 18, versículo 3, y nos dice: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Está hablando de la caída de Babilonia, pero Babilonia tiene humanamente y terrenalmente muchos términos dentro de los que dicen ser intérpretes de las Sagradas Escrituras. Pero para poder revelar lo que quiere decir Babilonia, tenemos que ir a capítulo de Apocalipsis, capítulo 17, versículo 4 y 5, y nos dice: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Dentro del diseño eterno nos apunta en las coordenadas, porque el punto derecho representa una mano, el punto izquierdo representa una mano. Pero aquí no nos dice qué mano o las manos, sino en la mano, ¿verdad? Y dice: y en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones. Un cáliz, una copa, representa una decisión. Cuando está hablando de oro, está hablando de un pensamiento. Cuando está hablando de la mano, la palabra o la identidad. Y decía: y en su mano un cáliz de oro de abominaciones y de la inmundicia de sus fornicaciones. En las Sagradas Escrituras nos dice que los pensamientos del malo es abominación para con Dios. Y dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio. Y dice: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Quiere decir que esta mujer, ¿qué representa esta mujer? Esta mujer representa, en el capítulo 17, versículo 17 y 18 nos dice, en el versículo 18 nos dice: y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra.
Esta mujer es la ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. La ciudad que reina sobre los reyes, los presidentes, los primeros ministros y las autoridades de todas las naciones es la ciudad de Roma, es la ciudad del Vaticano. Y ella ha hecho beber la inmundicia de su abominación, de sus decisiones y fornicaciones a todas las naciones. Pero ella como mujer, como abominación y fornicación a todas las naciones, tiene escrito en su frente unas palabras, un nombre y misterio. ¿Cuál es el misterio? Ella ha sido la ciudad y la mujer que ha tenido un pensamiento independiente. Ahorita la Iglesia Católica, representada por el Papa Francisco, abiertamente y públicamente habla del fracaso de la cruz, el fracaso de Cristo en la cruz. Públicamente se refiere que en él hay dudas de las Sagradas Escrituras. Abiertamente él está haciendo acotaciones, ¿verdad?, que lo desnuda en su abominación y fornicación, en sus decisiones, pero relativamente se hace llamar vicario de Cristo y enviado de Dios. Quiere decir que en él está escrito el misterio de la gran ramera Babilonia la Grande. La independencia grande del hombre está escrita en la frente, está representada por la ciudad del Vaticano. Pero en el capítulo de Apocalipsis, capítulo 18, versículo 4, y nos dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y recibáis parte de sus plagas. ¿Verdad? Hay pueblo dentro de la iglesia, dentro del pequeño remanente, que muchas longitudes de su ser, en su corazón clama y levanta plegaria al que es Dios eterno, pero su pensamiento está fuera de Dios. Tienen pensamientos encontrados entre su voluntad y su independencia en lo que quieren del mundo, pero quieren recibir del reino de los cielos. Cuando el Señor habla y amarás a tu Dios con todo tu corazón, está hablando es con todo. No está hablando con la mitad de tu corazón, con el cuarto, con las 3 partes de tu corazón amarás a Dios. Con la mitad de tu mente, con la mitad de tu fuerza. El Señor, cuando viene a la vida de un hombre, de una persona, pide todo, todo en todo, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Él viene a gobernar tu vida en pensamiento, alma, cuerpo y espíritu, y todo tu ser será guardado para con Cristo. Por eso el Señor en Isaías 26 nos dice que preservamos nuestro pensamiento y Él lo guardará en completa paz. Cuando el Señor hace un llamado a tu vida, sea en el anonimato, sea de rodillas, sea en el ministerio, sea que ponga tu voz en cuello, sea como atalaya, como profeta, en distinto ministerio, como pastor, el Señor siempre te va a pedir el todo de tu ser, tu decisión, tu palabra, tu pensamiento, tu actitud, tu identidad, tus acciones, tus hechos, tu esencia para ser llenado. Por eso la palabra nos dice que nosotros estamos como vasija, como vaso de barro, quiere decir un molde para ser llenado con la esencia del que es eterno y es Rey del reino de los cielos, de la tierra y de los cielos, para toda la creación hecha por su mano, porque Él es autor y consumador de toda orden que sale de la boca del que es eterno en el reino de los cielos. Podamos ir a la palabra y en el capítulo 18 de Apocalipsis nos dice: por lo cual en un solo día vendrá sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que las juzga. Yo le hablo hoy al remanente, yo le hablo a Venezuela, a México, a Chile, a Ecuador,
a Puerto Rico, Argentina, a Estados Unidos, que están inminentemente en recibir el cumplimiento de toda profecía por su rebelión, por su rebeldía, por no acatar la orden del cielo que el Señor está llamando. Aquí nos dice que está por el cumplimiento de los juicios de Dios, ¿verdad? Pero en el versículo 11 nos dice: y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más de sus mercaderías. Y el Señor en las Sagradas Escrituras, en revelación a Juan, empieza a nombrar muchos minerales, mucha descripción en la mercancía de estos vendedores. La acotación la quiero hacer en el versículo 13 del capítulo 18 y nos dice: y canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestia, ovejos, caballos y carros y esclavos. Y al final de este versículo dice: almas de hombre. Pueblo de Dios. Dentro del pueblo, dentro del remanente, hay mucho pueblo que fueron negociadas sus almas. Sus almas fueron administradas y negociadas por mercadería, por dinero, por prosperidad. Vuélvete a Cristo, pero salí de tu independencia, de tu pensamiento. Hay palabra dentro del pueblo de Dios de prosperidad. Un pueblo que fue comprado por palabras elocuentes, por palabras emotivas, por las palabras que hicieron que sus almas fueran pactadas, fueran ligadas emocionalmente a un ministerio, a un nombre, a una iglesia. Un alma que tiene más fidelidad a un ministerio, a un nombre, que la fidelidad para con Cristo. Pueblo de Dios, pueblo que me escucha, si tu alma está ligada emocionalmente en un pensamiento de honestidad, de fidelidad para con un ministerio, para con un pastor, no te garantiza la salvación en Cristo Jesús. Hablamos en el capítulo de 1 Corintios capítulo 4, versículo del 1 al 4, y nos dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Aquel que tenga la palabra de Dios como un grano de mostaza, sea fiel para administrar esa palabra en su pensamiento, en su corazón, en su actitud fiel, íntegra delante de la presencia de Dios. Porque solo la palabra te da la cobertura para la salvación en Cristo Jesús. Solo la fidelidad de amar a la palabra de Dios te da la cobertura y la salvación eterna. Pueblo, en el juicio de Dios está por acontecer mucha destrucción, hambre, llanto, desolación y agonía. Habrá momentos donde el pueblo y la iglesia no podrá congregarse. Habrá momentos donde el pueblo no llevará sus diezmos. Habrá momentos donde el pueblo no estudiará. Estará encerrado en casas con sonidos de bala, de enfrentamiento, con movimientos de la tierra, donde no podrá estar en pies. Solo estarás en pies accionando el pensamiento y la promesa de Dios en la palabra, en la eterna palabra, en la fiel palabra que sale del eterno Dios. Habrán circunstancias donde dará a conocer todas tus acciones y desnudará todos los hechos de tu vida, haciéndote reconocer que toda tu dedicación, toda tu fidelidad para con hombre no tuvo el fruto, no tuvo el fin de tu pensamiento, porque serás convencido en ese momento que la palabra de Dios estará delante de ti, pero tus emociones
te sobrepasarán y no sabrás qué hacer en ese momento. Hoy el Señor está haciendo el llamado para que cada vasija, para que cada hombre sea llenada por la palabra de Dios, para que en los momentos más crueles, para que en los momentos más devastadores para la humanidad, la palabra sea el fundamento, sea el sostén a mucho pueblo, que el pueblo pueda acceder a la palabra eterna desde su corazón y su mente y pueda aferrarse, pueda tener el pronto auxilio desde esa palabra. ¿Por qué? Porque habrá momentos que te sentirás con un escenario de devastación, desolado, pero solo la palabra podrá sostenerse. Solo la palabra podrá sostener al pueblo, solo la palabra podrá alimentar al pueblo. El Señor hace un llamado, que el pueblo de Dios, que los escogidos, que sus ovejas salgan de Babilonia, para que no sean partícipe de sus pecados, que no sean partícipe de las plagas que están por venir, para todo aquel hombre que negoció las almas de hombre, que hayan negociado las almas de muchos hombres y mujeres en las distintas naciones. Seas tú teniendo el entendimiento, porque la palabra dice que Jesús decía: en los negocios de mi Padre. Quiere decir que en el negocio del que es Padre eterno, Dios fue comprador de cada alma a precio de sangre. Por la sangre del que es Cordero eterno, por la sangre de Cristo Jesús, fue comprada por sangre. Tu salvación fue comprada por sangre, no por la fidelidad, por la integridad que tú tienes para con tu pastor, para con tu apóstol, para con tu discipulador, para con tu mentor. El que es apóstol y pastor eterno es Cristo Jesús. Seas tú buscando la fidelidad para con el que es eterno y es en Cristo Jesús. Seas tú siendo administrador del misterio que está aquí. Seas tú administrador del misterio que está en Cristo Jesús y no en el que está en la gran ramera, en la independencia de los hombres, en los que comercian con tus emociones, con tu palabra. Sea que en la iglesia donde te congrega no hayas escuchado el llamado que el Señor está haciendo por los profetas, por los atalayas, no puedas tú entrar en el reino de los cielos porque no lo has escuchado a tu pastor. Rompe la fidelidad de tu alma y busca la salvación en Cristo Jesús. Seas tú hallado fiel en Cristo Jesús. Seas tú hallado fiel en la palabra que es eterna, en la palabra que te garantiza la salvación de tu alma. Seas tú hallando la fidelidad en tu pensamiento, en tu palabra, en tu actitud, en tu acción, dentro de la identidad en Cristo Jesús, dentro de la identidad que está sentado en el reino de los cielos, a la derecha del Padre, junto a la promesa de vida eterna por la sangre de Cristo. Seas tú garantizando tu salvación solo en Cristo Jesús. Te doy gracias en esta hora, Señor Padre, porque solo tú eres Dios fiel y eterno. Solo tú haces el llamado y el rescate de cada alma, de cada vida, Señor, en las distintas naciones, en tu pueblo, fuera del remanente, Señor, porque aún tú tienes pueblo en muchos rebaños, Padre de la gloria, y solo tú eres el que tiene el dominio y la potestad de ser el que hace que lleguen las almas, Señor Padre, al cuerpo de Cristo. Solo tú, por tu Espíritu Santo, es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Solo tú eres el Dios todopoderoso que haces todas las cosas conforme al llamado, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo te doy las gracias, Señor. Seas tú, Señor Padre, pudriendo todo yugo. Seas tú, Señor, marcando, Señor, la convicción, la sabiduría, Señor Padre,
el discernimiento, Señor, en el pueblo que está extraviado, Señor, el pueblo que está ciego, Señor, el pueblo que está sordo, el pueblo que ha endurecido su corazón, el pueblo que está en rebelión, Señor, el pueblo que fue hecho impío por las mentiras, Señor, de sus pastores, de las mentiras del ministerio, Señor, Padre, que lo acobijaba, Señor. Seas tú, Señor, Padre, el pastor de sus vidas. Seas tú, Señor, Padre, el que los llama, el que extiende la mano a su vida, Señor, para la salvación en Cristo Jesús. Seas tú apercibiendo al pueblo, Señor, Padre de la gloria. Seas tú señalando, Señor, la puerta angosta. Seas tú, Señor, Padre, señalando, Señor, Padre, la naturaleza divina. Que sean ellos abocados, Señor, a los pies de Cristo. Que sean ellos, Señor, doblando su cerviz, Señor, Padre, teniendo toda actitud de humildad, de mansedumbre y buscando el reino de los cielos, Señor, conforme a las promesas eternas, conforme a la palabra en Cristo Jesús, Padre de la gloria. Yo los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Seas tú bendiciéndolos, Señor, conforme a la promesa de tu reino. Seas tú bendiciéndolo, Señor, en la salvación en Cristo Jesús. Yo te doy las gracias en el nombre poderoso de Jesús, Señor.